Yo los voy a presentar y también darles a todos la bienvenida. Esta es la Casa Ampersand, esta es la biblioteca de Ampersand, que es una editorial dedicada a la historia del libro y de la edición. Y además también publicamos libros fuera de serie como El método Borges de Daniel Batterton. Es un placer tenerte nuevamente acá en Buenos Aires. Gracias a Sebastián Arnaiz también, que nos puede acompañar y conversar con Dan. Son dos de los grandes especialistas en Borges. Dan es más grande. Pero son especialistas igual, entonces a Sebastián, bueno, publicó, es poeta además, escribió la novela Las Citas, el ensayo Rodolfo Walsh no escribió Operación Masacre, y además es investigador en Borges. Y bueno, Dan, ya lo conocen, tiene un largo recorrido en esto de estudiar a Borges y dirigir el Borges Center en Pittsburgh. Así que les agradecemos mucho la presencia y disfruten la charla. Y aquí están los últimos dos números de Variaciones Borges y uno de los 3 libros facsimilares que hemos publicado. Así que, pues, espera un poco. Yo había pensado, Dane, que charláramos, ya que la invitación era sobre el archivo Borges, y que vos venís trabajando con la obra de Borges hace poco vi un titular, una entrevista que hicieron, que decía algo así como el norteamericano que investiga la obra de Borges hace 40 años. Bueno, realmente hace 45. Bueno, Es mi tesis. pero es algo que, para quienes te conocemos, seguimos tu obra y dialogamos con vos, tenemos el gusto de dialogar con vos con cierta frecuencia sobre estos temas, tal vez perdemos como de vista ese exotismo. Y tal vez desde ese paraguas más amplio podíamos ir recorriendo cómo te fuiste acercando, sobre todo a este último momento de la investigación con la obra de Borges, que creo en esos 40 o 45 años ha pasado por diversos periodos, desde un Borges que estaba vivo, cerrando el armado de su obra completa, tal vez ahí en los años fines de los 70, principios de los 80, a ese rearmado de la obra de Borges que hubo cuando el trabajo con revistas y publicaciones periódicas tal vez hegemonizó el modo de repensar su obra, y la aparición en los últimos 10, 15 años del objeto manuscritos, todo el tiempo como operaciones sobre esa idea de archivo, ¿no?, de Borges, que se va recomponiendo con los años. ¿Querés recordar ese origen? Bueno, el origen, mi primera lectura de Borges fue en un curso que dio L. Arnoldicho, el cervantista de Berkeley, sobre ficción de no ficción, Borges, Cervantes Unamuno Borges. Creo que lo leí en mayo de 1974, así que estoy por cumplir 50 años de lector y 45, digamos, de investigador. Mi tesis doctoral fue sobre Stevenson, el obra de Borges. Vine aquí hace 45 años, agosto de 1978, una semana después de la Mundial. Lo llamaba desde mi hotel de pobres, Suipacha y Corrientes, y me decía, bueno, hoy no puedo, pero venga mañana, y pasaba. Y lo entrevisté y también me puse a estudiar las cosas en la hemeroteca, en el sótano de la calle México, en la mugre de esa hemeroteca, y también pude ir a la colección Provenzano, que estaba en Charcas, frente a la casa de Ricardo Rojas. Sergio Provenzano acababa de morir, y uno de sus hijos se mató con una bomba y otro lo mataron después. Entonces terminé esa tesis en el 81 y regalé una copia a Enrique Tazzoni, que lo tenía, no lo miró hasta que creo que Josefina Luhmer le pidió que si podía mirarlo, y ella le dijo, bueno, la única acción bondadosa que yo experimenté para con ella
pero le dijo que a Pezzoni que lo tenía que traducir y publicar. Entonces eso salió en el 85. En 86 publiqué un índice de la obra de Borges, The Literary Universe of Luis Borges, que es el esqueleto del Finder's Guide, que está en el sitio del Borges Center. Después me metí en cuestiones de la historia, ¿no? Fuera de contexto, out of context, en inglés en el 93, el mismo año de la versión en inglés de Sarlo, y 96 ella publicó la versión en español, Borges, un escritor de una sociedad, y yo publiqué en mi Viterbo fuera de contexto. Vino un libro, Borges, Realidades y Simulacros, de libros, donde como la mitad del libro es sobre cuestiones de género y sexualidad, masculinidades. Eso es 2000, 2010, un libro que salió por Litoral, relaciones como leer con Borges. Y cuando publiqué eso, ya había comenzado a mirar, a tratar de encontrar manuscritos. Había estudiado bastante la genética, pero para otros autores, para autores que hay archivos, ¿no? Puig, Silvino Campo, Bonetti, Saer, ¿no? Es decir, que había tenido acceso a archivos que realmente existen. Entonces, cuando comencé a pensar en el archivo Borges, claro que lo tuve que construir. El primer problema era que había muy poco publicado, y lo que se había publicado no necesariamente era demasiado legible, ¿no? Las fotos son libros de amigos y cosas así. Y fui juntando y como para el 2014 tenía suficiente para pensar en un libro. Todavía no sabía cómo organizar ese libro. Y después, en una serie de conversaciones, recuerdo con Fernando de Giovanni, le dije, quiero organizar el libro no por orden cronológico, sino por las características materiales de los manuscritos. Entonces, notas de lectura, lluvias de ideas, primeros borradores, variantes en los primeros borradores, copias en limpio, versiones mecanografiadas y después intervenciones sobre versiones publicadas. Todo eso eventualmente había contado en ese momento unos 160, pero el libro solo abarca unos 40, creo. Los ejes con los que ordenar ese trabajo sobre los manuscritos que acaba de enumerar Dan es casi el índice de la edición final de Borges, ¿no? Sí, porque decidí organizarlo, digamos, no por género literario, no por cronología, sino por si había notas en el margen izquierdo, o si había muchas variantes, ese tipo de cosas. Un pequeño detalle, creo que nosotros nos hicimos en 2014 o algo así, un seminario que vino a dar Walterton sobre crítica genética en la obra de los manuscritos de Borges, y ahí todavía la anécdota de cómo habían conseguido diversos manuscritos era parte elemental que delimitaba el objeto de estudio, ¿no? Era como, bueno, esto fue un lugar donde me dejaron entrar, no se dieron cuenta que tenía una cámara y pude sacar 2 fotos de las 6 páginas, solo tengo 2. O esto fue un folleto que circuló en un momento y mostraban en una subasta una foto de 2 de las 7 páginas y el objeto se recordaba esa cosa inaccesible que era. Sebastián Hernández estudió para su monografía, para ese curso, un manuscrito de judería que está en la Universidad de Virginia, y no teníamos todavía una buena copia de eso. Era una copia muy borrosa. Igual Sebastián pudo y publicamos el resultado. Era más divertido cuando era difícil. No, en ese manuscrito del que yo accedí, en la foto que alguien había sacado se veía el borde del bolsillo, una cámara medio
no en todas las de la ley. Y había que imaginar el contorno de algunos detalles. Pero ese momento, ¿no? Se explotó un poco porque, bueno, el trabajo de las investigaciones como que invitó a que tal vez coleccionistas, instituciones, acercaran el manuscrito. Algunos me contactaron o amigos de coleccionistas me dijeron, toque el timbre a fulano, ¿no? O contáctelo. Y la gran mayoría de los coleccionistas fueron muy generosos. Una sola insistió que en el libro especificáramos que ella era la dueña, María Soledad Costantini. La otra gente quería permanecer en los agradecimientos finales, en una lista, ¿no? Sin decir quién tenía qué. Mis grandes benefactores para ese proyecto eran Víctor Eisenman, el gran anticuario de la Avenida Las Heras, vicepresidente en este momento de Alada, de la Feria del Libro Antiguo, que presidió anoche el evento en el Salón Dorado. Él me dejaba sacar fotos. Yo siempre le decía, Víctor, no hace falta sacar las cosas del plástico. Saqué fotos a través de los plásticos porque no quería molestar. Y me dejaba sacar fotos, a veces me decía de dónde venían, pero nunca jamás me dijo dónde después los vendió. No hay una cosa de los libreros anticuarios de guardar, a veces descubrí después, pero hay cosas que pasaron por esa librería y por algunos otros anticuarios que no sé dónde están ahora, pero que tengo fotos más o menos buenas. Y el otro era Donald Yates, que había venido aquí en los 50 para investigar para su tesis sobre el cuento policial argentino en North Michigan con Enrique Anderson Enberg. Se hizo amigo de Walsh, tuvieron una firma de traducción comercial con Walsh. Hay cartas de Walsh a Yates que se han publicado. En el 62, con James Irby, hizo la antología Labyrinths para New Directions, que es la primera gran publicación de cosas de Borges. Él tradujo varias cosas y tenía un proyecto pendiente que nunca terminó, una biografía. Pero tenía una gran colección. Yo, como en el 14 o 13, comencé a visitarlo por 2 o 3 días en el Valle de Napa, en California. Inicialmente me quedaba en hoteles y después él y la mujer me decían, bueno, quédate en casa, que era una next blessing, como decimos en inglés, porque para quedarme en casa había que mirar los programas de televisión, escuchar sus cuentos sobre los nietos, etc. Y el Seguro Díaz siempre me decía, Daniel, más tarde te voy a mostrar algo que te va a gustar. Y a la mañana siguiente podía sacar fotos del primer borrador del Jardín de Sendero que Furcano, etc. Él tenía algunos cuadernos que eran, yo vi uno, pude sacar fotocopia como en el 2015, de apuntes para las conferencias, que es el tema que estamos trabajando ahora. Pero ese material lo dejé de lado, no entró en el libro. Entonces con esas 2 fuentes y bueno, las cosas de las subastas y el ejemplo más pintoresco era un libro sobre la obra de William Butler Yeats, que un librero en Delaware puso una página en un anuncio de venta, quería cobrar $10,000 por un libro que tenía 4 páginas de anotaciones
de Borges, había puesto una de las 4 como anuncio. Estudié esa hoja que tenía 6 anotaciones de páginas. Compré otra copia del libro por $20, no por 10,000. Me puse a estudiar y eso fue antes, hice ese trabajo en el 2009, antes de la publicación del libro de Frosato y Álvarez, que es ese tipo de material. No sabía del proyecto de ellos. Entonces, y después le dije, acabo de volver de un viaje a la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, donde hablé de esa hoja que usted puso en la red, y podría leer las otras 3. Y el tipo me dijo, sí, claro. Y me mandó 3 hojas. Una tenía como 2 palabras. Una había copiado el poema Leda y el Cisne. Y en una tercera había unas palabras aquí, alguna rima, como comienzos de una traducción rimada de ese poema. Pero que Borges nunca avanzó sobre eso. Entonces, ese tipo de cosa, digamos, yo siempre aclaraba y aclaro, lo hice en estos días en la Feria del Libro, digo, yo no soy comprador, ¿no? Yo soy estudioso. Una vez a uno de estos, no de los buenos de acá, me ofreció una comisión del 30% si sirviera de intermediario para ventas a Estados Unidos. Le dije, yo compro sueldo de profesor, estoy aquí por otros motivos, gracias, pero no, de ninguna manera. Bueno. No, recién cuando vos enumeraste hitos en tu vínculo con la obra de Borges como objeto de estudio, pensaba en un montón de elementos que suelen ser repensados últimamente, para también tener en cuenta el título del encuentro de hoy, ¿no? La idea del archivo Borges. Todas las teorías y las discusiones alrededor del archivo, desde Derrida, sobre todo en los últimos años, han ido creciendo como el lugar que ocupa en la teoría y en la crítica literaria, y el lugar de... Hay un grupo que se llama TransArc, que es supuestamente sobre archivos, pero el archivo, yo no entiendo qué concepto de archivo están manejando. Bueno, un poco iba a ser... Está filmado todo. Bueno, entonces nos espían para reaccionar. No, pero vos trabajás con gente como Graciela Goldschluck de La Plata, que trabajan con ideas de archivo, unas preguntas teóricas por el archivo, y donde hay las instituciones, como las hemerotecas, las intervenciones públicas del autor, las entrevistas que se hacían sobre el trabajo en hemerotecas, con esas características particulares que a veces las hemerotecas en la Argentina tienen, pero al mismo tiempo con todo el trabajo de archivado que tiene en el sentido más material de la idea de archivo. Sí, ¿no? El problema es que para otros autores, ¿no? Por ejemplo, todos los grandes escritores uruguayos, sus fondos están en la Biblioteca Nacional Uruguaya. Argentina ha sido bastante negligente en ese aspecto. Chile no, Chile también ha coleccionado, Brasil claramente. El gran modelo, claro, que es Francia, ¿no? Porque Victor Hugo donó sus papeles para fundar una cosa que después ha tenido una larga historia. El problema con Borges era la dispersión en vida, ¿no? Él regalaba, prestaba y no devolvían, dejaba originales en las mesas de redacción de Sur, de La Nación, de La Prensa, de los Anales de Buenos Aires, etc. Entonces, hay muchos manuscritos de Borges, pero no hay, yo creo que más de un 10% de los existentes no están en ninguna colección en específico. La Universidad de Virginia tiene, creo que más que ninguna colección, pero
existen es un porcentaje bastante bajo. Seguro. Y van a ir Entonces, en ese sentido había que inventar el archivo, tratar de organizarlo, ver qué relaciones había, pero ir adivinando, bueno, las etapas de la composición de un texto era más o menos así, pero había muchos huecos, ¿no? Entonces, tratar de, yo creo que en muy pocos casos tenía lo que en la crítica genética se llama un archivo genético completo, ¿no? En el libro de Lois, en las cosas francesas, hablan mucho de eso, de archivo genético completo, ¿no? Desde primeras notas, etapas de la composición, corrección de galeras, publicaciones, revisiones, etc. Yo creo que tal vez de las cosas que estudié, el único archivo completo es el poema Francisco López Merino, donde en la colección que yo pude conseguir buenos PDFs estaban las 4 hojas del manuscrito, ¿no? Muchas variantes, la versión publicada en La Vida Literaria en octubre del 28, un dibujo de Borges, una foto de Borges con López Merino, ¿no? Es decir, que en ese... A un par de textos también ahí los acompaña el propio Borges al hacer que las distintas campañas, como les gusta a los genetistas llamar, sean en el mismo texto. Sí. Y también en esa misma colección había un poema de López Merino sobre Borges y su hermana en su letra, que es la letra de colegial del poema de Borges, ¿no? La letra de López Merino era una letra muy elegante, y la de Borges todo lo contrario, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las cosas faltaban etapas, ¿no? Había que ver qué características había para ir clasificando lo que tenemos acceso y imaginar. Pero yo creo que ya en el 2014 comencé a decir, bueno, aunque no tenga manuscrito para esto, puedo imaginar el tipo de manuscrito que habría. Hay antes marcaste cuando en el 2010, creo, innumerables relaciones, que si no me equivoco, lo presentaste acá en las jornadas que se hicieron en la Biblioteca Nacional, donde se presentó también el libros y lecturas de Rosato y Álvarez, ¿no? Y hay como, en ese libro, si no me equivoco, incluís un artículo sobre una posibilidad para una edición de obra crítica, que es parte de estas disputas por el archivo, que es la ausencia de una obra crítica de la obra completa de Borges, el propio concepto de obra completa, empieza a discutir ahí el concepto de archivo, ¿no? Y hay después se publicó una falsa edición crítica cuya existencia se lamenta. Está la crítica genética, la crítica discutible. Pero ahí en ese libro tenés un artículo donde se discute esa idea de una obra completa, tocando en memoria este tema, la idea de una obra completa pseudoartística donde estuviera ausente el texto de Borges y estuviera así todo el sistema de notas y notas al pie. Más o menos lo que hizo Cristina Parodi con la obra en colaboración. El libro que publicamos, Borges vio en contexto, una lectura guiada de la obra de H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch, es el aparato crítico para leer los 5 libros de colaboración. Pero sin el vacío. Sin el vacío, pero sí con la página y el párrafo y la palabra glosada. Sí, era impensable proponer una obra, una edición crítica de verdad hasta hace muy poco, y creo que ahora se comienza a ser posible conversar sobre eso. Yo estuve en la fundación hace 15 días y anteanoche llegaron
un hermano, uno de los 5 hermanos y el marido de la jefa de los 5 hermanos. Y como que hay buena voluntad. Entonces yo les digo, bueno, tenemos que hablar en algún momento de un proyecto de 50 tomos, 50 colaboradores y 50 años, ¿no? El hacer una edición crítica de Borges, comenzando con las primeras publicaciones, explicando las circunstancias de cada publicación, y glosando, y cuando hay manuscritos, hablando del tipo de cosas que se hace en las grandes ediciones de antaño, y que todavía se hacen, a veces en digital ahora, pero de todos modos eso nos hace mucha falta en el caso de Borges, porque es una obra compleja, pero también publicada en forma muy caótica, ¿no? Los ejemplos famosos son Discusión 32, ensayos escritos después de otras inquisiciones, incorporados a Discusión 57, o los 3 cuentos incorporados a ficciones después de la publicación del Aleph, ¿no? Que desbaratan la cronología. La gente trata de descubrir algún tipo de unidad. Es que si uno piensa, Borges ordenó su obra completa en vida por libros publicados cronológicamente, pero reinventando lo que son el concepto de fechas de edición, de textos que esos libros incluyen, ¿no? Yo soy no sé bastante escéptico con qué cuidado revisaba esas ediciones. ¿Por qué? Porque hay erratas que comienzan después de la ceguera, que persisten. El otro día en Eudeva miré la edición más reciente de los 4 tomos, creo. La Biblioteca de Babel comienza en el primer párrafo, hay una referencia a 2 gabinetes para los bibliotecarios. Manuscrito, edición del 41, bueno, publicación en Sur, primera edición, 41, segunda edición, ficciones 44. Siempre dice una para el bibliotecario dormido, otro para sus necesidades fecales. Eso pasó en el 57 a ser necesidades finales, y esa errata persiste. Es decir, que nadie miró con seriedad, ¿no? Para cotejar con las primeras ediciones y con los manuscritos, ¿no? ¿Y es una errata? Sí, porque los bibliotecarios, cuando quieren suicidarse, se tiran a los pozos. No se mueren ahí en sus gabinetes. No, bueno, pero finales podría no ser un adjetivo para la vida del bibliotecario, sino para el final del tracto digestivo. Sí, pero me parece que... No, Borges... A Borges, como sabemos por el diario Vivió y ahora por sus colecciones de poesía popular, le encantaba lo obsceno, ¿no? Pero no en su obra narrativa. No del mismo modo en su obra narrativa que en esa... Tal vez no del mismo modo, pero había un interés fuerte y sin duda escribió necesidades fecales. Pero no puede haber pasado con un editor y dijera, ¿cómo? ¿Necesidades fecales, Borges? No, esto debe estar mal. Bueno, fue demasiado en vida para el... ¿No? Claro, el pudor del editor. El pudor del editor, sí. Sí, bueno. Habla de las parrillas de la memoria de la Arias sea más correcta que la mía, pero en todo caso había una especie de determinismo por lustro. No, es un libro muy exótico en ese sentido, pero divertido en su... Pero igual estas variantes, hay una, creo si no es de Humberto Eco, es de Barico, de alguien que se choca con que la traducción, creo que es sobre el tema, pero yo ahí tendría, no sé, habría que... Pero eso es todo un tema igual, ¿no? La idea ahí de la decisión del autor.
que para la crítica literaria y la tradición de la interpretación, ¿no? Siempre es un problema, porque nos enfrentamos a un texto y después de Barthes y Foucault... Seita el otro día en el Salón Dorado dijo que realmente cuando se habla de fervor, por ejemplo, tendremos que preguntarle al crítico ¿De qué qué edición, hay 9, ¿no? ¿Qué edición está discutiendo? Porque las variantes son tantas y tan alarmantes que casi no se puede hablar de, bueno, no se puede hablar de fervor de Buenos Aires como una unidad, ¿no? Coincido, pero iba a una cosa más general, que es el hecho de que cuando la crítica hace trabajos de interpretación, bueno, siempre está el problema del autor y interpretar decisiones del autor es difícil. La crítica genética, el trabajo con manuscritos, con reediciones, con variantes, nos enfrenta como a datos de una decisión mucho más explícita, muchas veces desde el autor, en principio del autor, ¿no? Hay muchos críticos de la fluidez del texto, de las variantes que piensan la figura de editor-autor como una conjunción, pero este problema es cuando el autor del manuscrito tacha un verso, y a veces es el autor del manuscrito en el momento, digo, escribe una frase, la tacha y escribe una alternativa, ¿no? Y a veces el autor 2 años después, 20 años después, o en algunos casos es el autor en un momento, y a los 2 años, y a los 3, y a los 20, y ese trabajo te enfrenta a un concepto de autor que es distinto que la teoría literaria más contemporánea, digamos, de los 60, esta parte maneja. Y por ejemplo, cuando se piensa en los libros de Borges, bueno, obviamente para una edición crítica de verdad hay que deshacer los libros y tratarlos texto por texto, y tal vez tratar si Judería en el 20 el manuscrito dice tal cosa y la versión publicada en el 23, algunas variantes que estudió Sebastián hace 9 años, y Judengasse en el 42-43, ¿no? Hay que explicar la magnitud de los cambios. El texto de las 3 y cuarto mirado de frente difiere. La edición del 43 en poemas 1923-43 es la primera revisión radical de los primeros libros de poesía. Pero después Borges continúa. La primera reedición que hace Borges de un libro, el 43, es cuando los 3 libros de poemas de los 20 los reedita bajo el título curiosamente no es coherente para consigo mismo, porque en la antología Laurel, que sale en México, en Ciudad de México en el 40, publica versiones tempranas. En el libro que publicamos en esa serie... Ahí está el problema para la crítica que hace cotejo de ediciones, la figura de autor o la figura de autor-editor, ¿no? Pasa con algunos, están esos sonetos que publican en el 26, pero que manda a una revista española, los mandan en el 22 y se los publican en el 26 porque, bueno, se traspapelaron. Y cuando ya está corrido, ¿no? Hay como un problema ahí del autor-editor. Pero otro problema es que Borges mismo tenía presentes las varias versiones. Cuando Attilio Rossi, un italiano que estaba aquí trabajando con Losada, un refugiado del fascismo italiano, y el dibujante, hizo muchas portadas para Losada. Cuando él estaba preparando un libro que se publicó con el título Buenos Aires en tinta china, que se publicó en el 51, le pidió a Borges que copiara 2 poemas de fervor. Y Borges, en vez de copiar las versiones del 43, copió las versiones del 23. Y Rossi hizo dibujos maravillosos de la Plaza San Martín y de las calles. No, yo creo que es otro, a ver, es algo de árboles. Y después, cuando Losada publicó el libro de Rossi,
lo publicaron con un prólogo de Borges y un poema de Rafael Alberti. Supongo que por las afinidades políticas entre Gonzalo Lozada y Rafael Alberti, ¿no? Entonces Borges pasó a ser prologuista. Esos dibujos no se publicaron en su momento, están en Virginia, los publicamos en el 18. Pero los poemas son los poemas del 23, no del 43, ¿no? Es decir, ¿qué criterio estaba siguiendo el autor? Aparte que es el mismo año, si querés, para complejizarlo más, el 51 es el año de la charla del escritor argentino de tradición, donde dice que esos son poemas olvidados y olvidables. Como para... Porque copió uno de ellos en su versión primordial. Es raro, pero bueno, Borges hizo esa idea de libros olvidados y olvidables, las reediciones con variantes, pero al mismo tiempo estas contradicciones, o el juego tiene una cosa medio muy difícil de entender, que es ese intento de olvidar libros, ¿no? Los ensayos de los 20, los primeros 3 libros de ensayo de los 20, Borges los borra de su obra, de la reconstrucción de su obra, pero al mismo tiempo se la pasa mandando... Sí, y cosa que hizo que los investigadores desde los años 60 siempre, yo manejaba las fotocopias que Molloy había hecho a alguien, es decir, estábamos trabajando con fotocopia de fotocopia de fotocopia hasta las reediciones de la década del 90. Pero era imprescindible leer Inquisiciones, el tamaño de Esperanza y el idioma argentino para entender, digamos, de dónde había aparecido este escritor. Son libros importantísimos en la obra. Pero decía, esos juegos que hace que en el 52 publica otras Inquisiciones, como negando, pero al mismo tiempo mandando un saludo a ese... Sí, pero Yates descubrió en Maipú una copia de Inquisiciones con más o menos 300 modificaciones, y cuando le dijo a Borges que había descubierto ese ejemplar de Inquisiciones corregido, Borges lo rascó por la mitad. Eso está, la tapa está en mi libro y también en el libro Borges Postales para una biografía de Nicolás Gell, ¿no? Es de ahí, ¿no? Sí, ahí está. No sé, el Inquisiciones que había corregido y lo rompe. Entonces, en algún momento... Acompañado del mito ese que hizo correr durante muchos años, de que iba recorriendo librerías del viejo intentando conseguir sus propios ejemplares que se volvieron muy caros. No, obviamente en los años 30 en algún momento tenía la intención de hacer una segunda edición de ese libro, modificando un poco la retórica barroca de la primera edición, cambiando leyente al lector, etcétera, etcétera. Yo hablo un poco de eso hacia el final de ese libro. No recuerdo. Las modificaciones son de los 30. Yo creo porque o fines de los 20. No, porque tiene el índice de cuaderno y de... Sí, bueno, eso está en el diccionario de Segovia. El índice... no está, pensé que estaba acá. No. Lo que está en este ejemplar es el poema en 4 décimas sobre la elaboración de Hombre. Una de las versiones de lo que será después Hombre de la Espina Rosada. Es ese cuento, es del 33 y publicado en forma de libro con distinto título 35. Entonces probablemente esa copia de Inquisiciones fines de los 20 fue el comienzo. Claro, por ese texto lo pensaba como previo. De hecho, creo que es paralelo a uno de las últimas descubrimientos. Digo, como que todas las cosas que pusieron en crisis la idea de los límites de la obra de Borges. Antes decías una estadística bastante notoria que un investigador de Mar del Plata te había acercado. La última variante fuerte creo que hay en este objeto Borges con el que trabajamos y que concita nuestro interés, evidentemente, fue el acceso a todo ese armario de sorpresas que
que ahora está en la Universidad de Michigan, ¿no? Michigan State University. No tenemos, la Universidad de no, Michigan. esas días. East Lansing y no Ann Arbor. Hay dos universidades con títulos, con nombres muy semejantes. Que Donald Una Yates. es más la Universidad para Ingeniería y Agricultura, que es Técnico, donde técnico. trabajaba Donald Yates, y la otra es la Universidad de Michigan, que es muy famosa en humanidades. Todo esto está en En las dos. agrícola. Bueno, Antes de la vuelta. no, les cuento la historia de eso. Donald Yates tradujo a Borges, trabajó, terminó su tesis a principios de los 60, creo que 61, trabajó de profesor muchas décadas. Creo que financió su jubilación con venta de primeras ediciones de Raymond Chandler y Dashiell Hammett y otras cosas. Tenía todas las primeras publicaciones de Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera. Dos juegos completos de Ellery Queen Mystery Magazine, etcétera. Un gran coleccionista. Y Borges lo sabía. Y Kodama lo sabía, porque yo tengo fotocopias de borradores de cuentos de Kodama y sus versiones publicadas con una dedicatoria muy afectuosa para Donald Yates, para sus colecciones, ¿no? Es decir, que ellos estaban muy conscientes de que tenían un gran coleccionista ahí que estaba muy interesado en estas cosas. Y él es una fuente importante para algunas de las colecciones públicas después. Él muere yo lo iba a visitar, como mencioné. Seguramente pensaba que iba a vivir unos 25 años más, porque esa cosa de revelarme una cosa por año implicaba cierta continuidad que no hubo. Murió en el 2018, la viuda Joanne vendió y donó parte de la colección a fines del 18 y el resto en febrero del 19, y la casa de ellos se incendió en uno de los incendios forestales de California en septiembre del 19. Todo eso llegó a Michigan State, comenzaron a trabajar a cada lugar, 19, comienzo del 20, pandemia. Los Yates les habían dicho que me digitalizaran los manuscritos. Eso comenzó a llegarme en el 2020 y a base de eso estamos armando el libro de cuadernos, porque hay muchísimos cuadernos de apuntes que tienen que ver con las conferencias y los cursos entre el 49 y el 55. Cuando ven las hojas, fíjense en la cantidad de fichas bibliográficas, la investigación que hacía, también en el carácter de guión para la improvisación oral, ¿no? A veces escribía un párrafo completo y después hay como telegramas, ¿no? Eso lo comenzamos a ver en el libro. Mariana Sio y yo hicimos una edición crítica de la obra de Flaubert para 6 cursos, 6 clases en el 52. Ese manuscrito está en Virginia, llegó por otro lado. Hicimos una edición crítica con 203 notas y pudimos identificar casi todo, pero fueron 4 meses de 2 personas en diferentes lados del Atlántico y con acceso a diferentes bibliotecas. Yo ¿no? siento Es que un trabajo arduo. a esa discusión que llegó hasta el 2010 y que se mantiene después. Sí, La obra completa se abrió ahora en la su obra mundo completa. de... Daniel Fitzgerald, que es uno de los tesistas de Mariela Blanco y mío en Mar del Plata, hizo un cálculo a base del número de palabras en las transcripciones y dice que vamos a estar agregando un 30% a la obra completa. Ah, muchos. E inédito. Wow. Y el problema de la
transcripción es que no se puede cotejar con versiones éditas. Es muy diferente del problema que yo tuve. Puede tener, digamos, como cuestiones redaccionales de textos publicados. Si había gran parte de los si había cuadernos. duda con algunas letras, se podía cotejar con otras letras en ese manuscrito, pero también con las sucesivas versiones publicadas. Con este material no tenemos eso. ¿Tuvo algún problema de comprensión de texto? Tuvimos un gran debate el otro día en el CONICET Mar del Plata sobre 2 renglones. Bueno, Al final de los apuntes hubo 6 clases sobre problemas de la novela y de eso solo tenemos apuntes para 2 de los 6. Y el segundo de los 6, en algún momento Borges se cansó y siguió la madre, pero él después retomó. Y la última hoja estaba muy cansado y tal vez no veía bien y hay un par de renglones terribles. Pero ¿Tiene que ver únicamente con la cómo lo escribió él o No, las traducciones? su letra se desdibuja Sí, sí, sí. en algunos momentos. Hay como pequeños trazos que uno no sabe si son palabras de 4 o 5 o 6 letras, ¿no? Pero ahora no depende más del material, por algunas cuestiones acá dependía de leer en fotocopia, entonces en una cuestión tachada no se podía distinguir a lo mejor todo lo que en el original se hubiera podido distinguir. Entonces el proyecto ahora, que estamos terminando un libro que va a ser más o menos de 400 páginas, más o menos ese formato, pero con transcripciones lineales, no diplomáticas, para que fueran más legibles. Porque el problema, María Celeste Martín, la diseñadora de los libros facsimilares, contó caracteres por renglón y por el tamaño de letra de Borges es como 2.5 veces el número de caracteres de un renglón común. Entonces eso hizo que las transcripciones tipográficas fueran minúsculas y no vamos a torturar a los lectores futuros con eso, para todo este material que es importantísimo. Pero es hermoso como la Es muy lindo como experimento. Los de diseño gráfico dicen que María Celeste estaba en la extrema vanguardia de representación de manuscritos literarios en forma digital. Porque es una traducción diplomática, pero al mismo tiempo que responde al diseño de la puesta en página del manuscrito. Y la línea de base no recta y los huecos en el papel, etcétera, todo está ahí. Sí, sí. Ese experimento no lo vamos a repetir para este monstruo de libro que estamos preparando ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Confieso que no he leído el método, pero a medida que ustedes hablaban me pregunto, ¿notaron o se nota alguna inclinación hacia las correcciones, por ejemplo? Tal vez José Clemente y después Carlos Fría, que ayudaron en la recopilación, fueron los censores ahí. Y él no lo haya revisado porque estaba ciego. Y él, sí. Y, ¿No hay una nota de Umberto Eco sobre esa variante? Si no es Umberto Eco, es de algún otro italiano. hay un libro muestra Que habla de las parrillas la memoria real sea más correcta que la mía. Pero en todo caso, había una especie de determinismo por lustro. No, es un libro muy exótico en ese sentido. Pero divertido en su... Pero igual estas variantes ahí, creo si no es de Umberto Eco, es de Barico, de alguien que se choca con que la traducción, creo que es sobre el tema. Pero yo ahí tendría, no sé, habría que... Pero eso es todo un tema igual, ¿no? La idea ahí de la decisión del autor, que para la crítica literaria y la tradición de la interpretación, ¿no? Siempre es un problema, porque nos enfrentamos a un texto y después de Seita el otro día en el Salón Dorado dijo que realmente cuando se habla de fervor, por ejemplo, tendremos que preguntarle al crítico ¿de qué qué edición
hay 9, ¿no? ¿Qué edición está discutiendo? Porque las variantes son tantas y tan alarmantes que casi no se puede hablar de, bueno, no se puede hablar de fervor de Buenos Aires como una unidad, ¿no? Coincido, pero iba a una cosa más general, que es el hecho de que cuando la crítica hace trabajos de interpretación, bueno, siempre está el problema del autor y interpretar decisiones del autor es difícil. La crítica genética, el trabajo con manuscritos, con reediciones, con variantes, nos enfrenta como a datos de una decisión mucho más explícita, muchas veces del autor, en principio del autor, ¿no? Hay muchos críticos de la fluidez del texto, de las variantes que piensan la figura editor-autor como una conjunción, pero este problema es cuando el autor del manuscrito tacha un verso, y a veces es el autor del manuscrito en el momento, digo, escribe una frase, la tacha y escribe una alternativa, ¿no? Y a veces el autor 2 años después, 20 años después, o en algunos casos es el autor en un momento, y a los 2 años, y a los 3, y a los 20, y ese trabajo se enfrenta a un concepto de autor que es distinto que la teoría literaria más contemporánea, digamos, de los 60, esta parte maneja. Y, por ejemplo, cuando se piensa en los libros de Borges, bueno, obviamente para una crítica de verdad hay que deshacer los libros y tratarlos texto por texto, y tal vez tratar si sucedería en el 20, el manuscrito dice tal cosa y la versión publicada en el 23, algunas variantes que estudió Sebastián hace 9 años, y Judengasse en el 42-43, ¿no? Hay que explicar la magnitud de los cambios. El texto de las 3/4 mirado de frente difiere. No, la edición del 43 en poemas 1923-43 es la primera revisión radical de los primeros libros de poesía. Pero después Borges continúa. La primera reedición que hace Borges de un libro, el 43, es cuando los 3 libros de poemas de los 20 los reedita bajo Sí, título curiosamente no es coherente para consigo mismo, porque en la antología Laurel, que sale en México, en Ciudad de México en el 40, publica versiones tempranas. En el libro que publicamos en esa serie... Ahí está el problema para la crítica que hace cotejo de ediciones, la figura de autor o la figura de autor-editor, ¿no? Pasa con algunos, están esos sonetos que publican en el 26, pero que manda a alguna revista española, los mandan en el 22 y se los publican en el 26 porque, bueno, se traspapelaron y cuando ya está corrido, ¿no? Hay como un problema ahí del autor-editor. Pero otro problema es que Borges mismo tenía presentes las varias versiones. Cuando Attilio Rossi, un italiano que estaba aquí trabajando con Losada, un refugiado del fascismo italiano, y el dibujante, hizo muchas portadas para Losada. Cuando él estaba preparando un libro que se publicó con el título Buenos Aires en tinta china, que se publicó en el 51, le pidió a Borges que copiara 2 poemas de Fervor. Y Borges, en vez de copiar las versiones del 43, copió las versiones del 23. Y Rossi hizo dibujos maravillosos de la Plaza San Martín y de... yo creo que es otro... A ver, es algo de árboles. Y después, cuando Losada publicó el libro de Rossi, lo publicaron con un prólogo de Borges y un poema de Rafael Alberti. Supongo que por las afinidades políticas entre Gonzalo Losada y Rafael Alberti, ¿no? Entonces Borges pasó a ser prologuista. Esos dibujos no se publicaron en su momento, están en Virginia, los publicamos en el 18.
Pero los poemas son los poemas del 23, no del 43, ¿no? Es decir, ¿qué criterio estaba siguiendo el autor? Aparte que es el mismo año, si querés, para complejizarlo más, el 51 es el año de la charla del escritor argentino de televisión, donde dice que esos son poemas olvidados y olvidables. Como para... Porque copió uno de ellos en su versión primordial. Es raro, pero bueno, Borges hizo esa idea de libros olvidados y olvidables, las reediciones con variantes, pero al mismo tiempo estas contradicciones, o el juego tiene una cosa medio muy difícil de entender, que es ese intento de olvidar libros, ¿no? Los ensayos de los 20, los primeros 3 libros de ensayo de los 20, Borges los borra de su obra, la reconstrucción de su obra, pero al mismo tiempo se la pasa mandando... Sí, y cosa que hizo que los investigadores desde los años 60 siempre, yo manejaba las fotocopias que Molloy había hecho a alguien, es decir, estaban trabajando con fotocopia de fotocopia de fotocopia hasta las reediciones de la década del 90. Pero era imprescindible leer Inquisiciones, el tamaño de Esperanza y el idioma argentino para entender, digamos, de dónde había aparecido este escritor. Son libros importantísimos en la obra. Pero decía, esos juegos que hace que en el 52 publica otras Inquisiciones, como negando, pero al mismo tiempo mandando un saludo a ese... Sí, pero Yates descubrió en Maipú una copia de Inquisiciones con más o menos 300 modificaciones, y cuando le dijo a Borges que había descubierto ese ejemplar de Inquisiciones corregido, Borges lo rascó por la mitad. Eso está, la tapa está en mi libro y también en el libro Borges Postales para una biografía de Noticias Coraje, ¿no? Es de ahí, ¿no? Sí, ahí está. No sé si el Inquisiciones que había corregido y lo rompe. Entonces, en algún momento... Acompañado del mito ese que hizo correr durante muchos años, de que iba recorriendo librerías de viejo intentando conseguir para sus propios ejemplares que se volvieron muy caros. No, obviamente en los años 30 en algún momento tenía la intención de hacer una segunda edición de ese libro, modificando un poco la retórica barroca de la primera edición, cambiando leyente al lector, etcétera, etcétera. Yo hablo un poco de eso hacia el final de ese libro. No recuerdo. Las modificaciones son de los 30. Yo creo porque o fines de los 20. No, porque tiene el índice de cuaderno y de... Sí, bueno, eso está en el diccionario de Segovia. El índice... No está, pensé que estaba acá. No. Lo que está en ese ejemplar es el poema en 4 décimas sobre la elaboración de una de las versiones de lo que será después Hombre de la Esquina Rosada. Es ese cuento, es del 33 y publicado en forma de libro con el título 35. Entonces probablemente esa copia de Inquisiciones fines de los 20 fue el comienzo. Claro, por ese texto lo pensaba como previo. De hecho, creo que es paralelo a uno de las últimas descubrimientos. Digo, como que todas cosas que pusieron en crisis la idea de los límites de la obra de Borges. Antes decías una estadística bastante notoria que un investigador de Mar del Plata te había acercado. La última variante fuerte creo que hay en este objeto Borges por el que trabajamos y que concita nuestro interés, evidentemente, fue el acceso a todo ese armario de sorpresas que ahora está en la Universidad de Michigan, ¿no? Michigan State University. No tenemos, esas East Lansing y no Ann Arbor. Hay 2 universidades con títulos, con nombres muy semejantes. que Donald Una Yates, es más la Universidad para Ingeniería y Agricultura, que es técnico, donde trabajaba Donald Yates, y la otra es la Universidad de Michigan, que es muy famosa en humanidades. Todo esto está en la en las dos. agrícola.
Bueno, Antes de la vuelta. no, les cuento la historia de eso. Donald Yates tradujo a Borges, terminó su tesis a principios de los 60, creo que 61, trabajó de profesor muchas décadas, creo que financió su jubilación con venta de primeras ediciones de Raymond Chandler y Dashiell Hammett y otras cosas. Tenía todas las primeras publicaciones de Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera, 2 juegos completos de Ellery Queen Mystery Magazine, etcétera. Un gran coleccionista, y Borges lo sabía, y Kodama lo sabía, porque yo tengo fotocopias de borradores de cuentos de Kodama y sus versiones publicadas con una dedicatoria muy afectuosa para Donald Yates, para sus colecciones, ¿no? Es decir, que ellos estaban muy conscientes de que tenían un gran coleccionista ahí que estaba muy interesado en estas cosas. Y él es una fuente importante para algunas de las colecciones públicas después. Él muere yo lo iba a visitar, como me mencioné. Seguramente pensaba que iba a vivir unos 25 años más, porque esa cosa de revelarme una cosa por año implicaba cierta continuidad que no hubo. Murió en el 2018, la viuda Joanne vendió y donó parte de la colección a fines del 18 y el resto en febrero del 19, y la casa de ellos se incendió en uno de los incendios forestales de California en septiembre del 19. Todo eso llegó a Michigan State, comenzaron a trabajar a cada lugar, 19, comienzo del 20, pandemia. Los Yates les habían dicho que me digitalizaran los manuscritos. Eso comenzó a llegarme en el 2020 y a base de eso estamos armando el libro de cuadernos, porque hay muchísimos cuadernos de apuntes que tienen que ver con las conferencias y los cursos entre el 49 y el 55. Cuando ven las hojas, fíjense en la cantidad de fichas bibliográficas, la investigación que hacía, también en el carácter de guión para la improvisación oral, ¿no? A veces escribía un párrafo completo y después hay como telegramas, ¿no? Eso lo comenzamos a ver en el libro. Mariana Sio y yo hicimos una edición crítica de la obra de Flaubert para 6 cursos, 6 clases en el 52. Ese manuscrito está en Virginia, llegó por otro lado. Hicimos una edición crítica con 203 notas y pudimos identificar casi todo, pero fueron 4 meses de 2 personas en diferentes lados del Atlántico y con acceso a diferentes bibliotecas. Yo ¿no? siento que Trabajo arduo. a esa discusión de que llegó hasta el 2010 y que se mantiene después. Sí, No, la obra completa se abrió ahora en la su obra mundo completa. de... Daniel Fitzgerald, que es uno de los tesistas de Mariela Blanco y mío en Mar del Plata, hizo un cálculo a base del número de palabras en las transcripciones y dice que vamos a estar agregando un 30% a la obra completa. Ah, muchos. E inédito. Wow. Y el problema de la transcripción es que no se puede cotejar con versiones éditas. Es muy diferente del problema que yo tuve. Pues tenemos, digamos, como cuestiones redaccionales de textos publicados. Había Gran parte de los si cuadernos. había duda con algunas letras, se podía cotejar con otras letras en ese manuscrito, pero también con las sucesivas versiones publicadas. Con este material no tenemos eso. ¿Tuvo algún problema de comprensión? Perdón que no
comprensión de texto. Tuvimos un gran debate el otro día en el CONICET Mar del Plata sobre 2 renglones. Bueno, Al final de los apuntes hubo 6 clases sobre problemas de la novela y de eso solo tenemos apuntes para 2 de los 6. Y el segundo de los 6, en algún momento Borges se cansó y siguió la madre, pero él después retomó. Y la última hoja estaba muy cansado y tal vez no veía bien y hay un par de renglones terribles. Pero ¿Tiene que ver únicamente con cómo lo escribió él o No, las reproducciones? Su letra se desdibuja Sí, sí. en algunos momentos. Hay como pequeños trazos que uno no sabe si son palabras de 4, 5 o 6 letras, ¿no? Pero ahora no depende más del material, por algunas cuestiones acá dependía de leer en fotocopia, entonces en una cuestión tachada no se podía distinguir a lo mejor todo lo que en el original se hubiera podido distinguir. Entonces el proyecto ahora, que estamos terminando un libro que va a ser más o menos de 400 páginas, más o menos ese formato, pero con transcripciones lineales, no diplomáticas, para que fueran más legibles. Porque el problema, María Celeste Martín, la diseñadora de los libros facsimilares, contó caracteres por renglón y por el tamaño de letra de Borges es como 2.5 veces el número de caracteres de un renglón común. Entonces eso hizo que las transcripciones tipográficas fueran minúsculas y no vamos a torturar a los lectores futuros con eso, para todo este material que es importantísimo. Pero es hermosa como Es muy lindo como experimento. Los de diseño gráfico dicen que María Celeste estaba en la extrema vanguardia de representación de manuscritos literarios en forma digital. Porque es una traducción diplomática, pero al mismo tiempo que responde al diseño de la puesta en página del manuscrito. Y la línea de base no recta y los huecos en el papel, etcétera, todo está ahí. Sí. Ese experimento no lo vamos a repetir para este monstruo de libro que estamos preparando ahora. Pero en los primeros borradores pone todo lo que se le ocurre, ¿no? Y comienza a poner ángulos y diferentes signos de puntuación para separar las posibilidades, pero uno no puede predecir necesariamente cuál de esas posibilidades va a escoger. En el libro hablo de un verso del poema sobre López Merino, donde pone 15 posibilidades. De esas 15, a ver, ¿dónde está eso? Es una cosa maravillosa, vale la pena. No, hay un índice del libro. No. Sí, más o menos donde está, creo. ¿López Merino no tiene la apéndice? En el índice, aquí está. En el libro este tiene no viene relleno, vos busca tranquilo. Sí. El libro, la edición de Anderson, tiene una serie de apéndices particularmente interesantes porque son los manuscritos de varios textos de Borges, entre ellos estas diversas campañas de la escritura del poema sobre la muerte de López Merino. Que se había suicidado en mayo, el poema se publica en octubre. Entonces, 4 versiones muy radicales de ese poema, donde se va distanciando, diciendo yo no era lo íntimo, tratando de distanciarse. La primera versión, él dice yo que no fui lo más íntimo, dice, es inútil, en vano, que palabras nuestras te soliciten, inquieran, indaguen, busquen, predestinadas a disolución, invisibilidad, futilidad, vanidad, inanidad, ineficacia, incapacidad, incompetencia y a silencio, inercia, infidencia, aniquilación, imposibilidad, derrota, fracaso.
de esa lista, las dos palabras que escoge son imposibilidad y derrota, que son entre las finales, pero no escoge fracaso, que es la última palabra de la serie. Entonces, es difícil predecir qué va a ser la versión final a base de un manuscrito de ese tipo. Y lo mismo ocurre en poesía, ensayo y cuento, ¿no? Pero por ejemplo, en poesía, por ejemplo, con Fervor. En ese poema cuenta sílabas, es un poema en verso libre, pero cuenta las sílabas en Lo de Fervor, la tendencia es a disminuir, le hace una dieta. Pero habría que diferenciar el trabajo en manuscritos, el trabajo, digamos, creativo, de que ahí no está en la tendencia a disminuir necesariamente, y el trabajo después, en el caso particular de Fervor, de reedición y revisada, donde sí hay la tendencia en Fervor en particular, es a disminuir. Para los poemarios de los 20 está A disminuir. menudo se habla o a lo mejor, no sé, no soy un experto, pero de la edición del 69, muy importante, ¿no? Pero ¿por qué es más importante esa y no otras, o no es así? Hernández es el especialista en la materia. La del 69 tiene la característica de que en realidad es la primera reedición de Fervor de Buenos Aires como libro autónomo. Porque hasta el 69 Borges no había reeditado los libros de poemas como libros autónomos. En los 20 publicó 3 libros de poesía, ¿no? De Fervor, Uno de Frente y Cuadernos San Martín. Esos libros los reeditó desde el 43 en diversas ocasiones, pero siempre en conjunto, poemas u obra poética. Y en el 69 es la cambia mucho el lugar que ocupa Borges en la cultura argentina, ¿no? Ya es Borges de algún modo, y MC lanza una colección que reedita todos sus poemas. Ediciones de cierto lujo. Seguramente las han visto, son unas ediciones grandes con ilustraciones de Nora Borges interior, las tapas de colores muy estridentes, naranja, verde, con unas rayitas, MC muy grande, y sale en el 69, es un año particular, porque Borges, de hecho, que había publicado y había tenido cierta repercusión como poeta en los años 20, en el 29 deja de publicar libros de poemas. Y si bien durante estas reediciones va agregando, en el 43 agrega 4 poemas, si la memoria no me falla, en el 54, en obra poética agrega 3 poemas en una sección que se llama Otras composiciones. Pero esencialmente Borges entre el 29 y el 69 no publicó ningún libro de poemas nuevo. Y los poemas publicados en ese lapso de tiempo aterrizan después en las obras completas en el otro el mismo, que es posterior a El Hacedor. El otro el mismo, de hecho, aparece en el 64 en obra poética de MC. Esas otras composiciones pasan a llamarse El otro el mismo. Y en el 69 sale esta colección de MC donde está Fervor, El otro el mismo, la primera edición también del otro el mismo como libro autónomo, es en el 69. Entonces es un año que es particularmente interesante. Y hace una cosa ahí además que revisa Fervor, teniendo en cuenta, creo yo, y ahí estamos hablando de hipótesis, teniendo en cuenta las últimas variantes que le realizó a las últimas ediciones, pero vuelve también a chequear las versiones de los del Si alguien le lee y revisa base, pero digamos, no tenemos testimonios suficientes. Hay un filólogo italiano que hace, como Tommaso Scarano, que tiene como una serie de hipótesis sobre cómo fue. Yo creo que es bastante más random, que hay cosas que las relee del 23 y las reescribe el poema del 23, otras que reescribe la última versión publicada. Y otra persona que han trabajado mucho esos son Antonio Cajero en México y Hernández en varios ensayos y bueno, Pezzoni en un ensayo del texto de sus voces, que trabajó el texto del 23. Es un problema, ¿no? Por eso Saita dijo, hay que preguntarle al crítico qué fervor está estudiando. Y se podría pensar también que hay un cambio de actitud del propio Borges en relación con su propio archivo. Digamos, la idea de que tal vez en un momento dado, otra vez con la llegada de Yeats, cuando vos decís, bueno,
ellos se dieron cuenta de que había un coleccionista. Porque si no, digamos, esta cuestión de dispersión del archivo tiene mucho que ver con la relación que guarda el autor con respecto a sus propios manuscritos. Sí, ¿Cierto? O sea, evidentemente era súper ordenado, tenía todo en caja de sus primeras obras. En cambio, acá parece que esa dispersión tiene que ver con que durante muchos años Borges ni siquiera se preocupó por mantener esa colección, hasta que tal vez en algún momento se dio cuenta que había algún especialista y que ellos manuscritos... decía que había un placar en el cuarto de Leonor que ella cerraba con llave y que había 43 cuadernos ahí. Él me insistió siempre que eran 43. Nosotros ahora hemos trabajado con 5 de Texas, unos 24 algo de Michigan State. No hemos tenido acceso a los 11 con los que Borges pagó al abogado Ordóñez, que lo ayudó en los documentos de la separación de Elsa de Millán en 1970. Esos 11 están en una colección particular. Ahora me han dicho que tal vez ya no estén en el país. Yo sé más o menos qué hay ahí, pero no los he podido estudiar. Es decir, no, él regaló algunas cosas a Yeats. Claramente pagó al abogado con 11 cuadernos, regaló el manuscrito del Aleph. Digamos, si hay dedicatoria, es una señal de que ese manuscrito terminó en manos de la persona a quien iba dedicado el texto. Es decir, Cecilia Ingenieros para Emma Sulz, etcétera, etcétera. Pero posiblemente haya cambiado muchas veces su política para con su propia No, obra. y lo otro es que cuando era director de la Biblioteca Nacional, Mujica Lainez donó su colección de manuscritos argentinos. Y yo leí hace mucho, tendré que volver a encontrar ese artículo, pero un periodista le pregunta a Borges qué piensa de la donación de los manuscritos argentinos a la Biblioteca Nacional. Y Borges dice unas cosas irónicas sobre quién va a interesarse en manuscritos argentinos, ¿no? Burlándose un poco de la idea de coleccionar esos materiales y de ponerlos en una institución pública. Claramente tenía una actitud anti, a la vez que guardaba ciertas cosas y las iba retocando. Los de juventud los guardan mucho más tiempo. ¿Se podría presumir que María Kodama viviera en su departamento? Yo creo que nada de eso estaba ya en Maipú cuando ella entra en la historia. Yo creo que ya se había terminado la fase de dispersión. Yo sé, por ejemplo, que cuando Horacio Jorge Becco hizo la primera bibliografía de la obra de Borges, Borges le regaló 5 cuadernos, diciéndole he visto una fotocopia de la carta en cuestión. Es decir, que probablemente después de la muerte de la madre, ¿no? La madre era un poco la persona que se fijaba. Los 3 manuscritos que están en la fundación se compraron a Eisenman en los últimos 15, 20 años. El manuscrito implica, mientras Borges escribía sus propios textos de modo manuscrito. Yo creo que ya no quedaba nada en el 86. No, pero si ella estaba recomprando, quiere decir que y 3 solamente. 3. Hay uno muy bonito, yo pude sacar fotos el otro día, las ruinas circulares, con un dibujo maravilloso del templo circular y otro de la efigie que tal vez sea de tigre o caballo o algo así, ¿no? Esa frase sobre una estatua muy ambigua. Él dibujó esas cosas dentro del primer manuscrito del cuento. Y ¿no contaste cómo le llegan a Yeats los cuadernos? Bueno, yo creo
¿Qué sabemos? No estuve ahí. Así que La gracia es hablar de la fiesta que nos perdimos. yo creo que compró algunas cosas y le dieron otras. Y se hizo muy amigo de Leonor y muy amigo de Nora y Guillermo. Es decir, tenía fuentes varias. En uno de los volúmenes de textos recobrados, es decir, con la aprobación de la fundación, dicen que el Boletín de una Noche fue un regalo de Borges a Yates, ¿no? Después lo acusaron de ladrón, pero creo que no. Yo personalmente creo que adquirió esas cosas porque simplemente estaba ahí mucho estudiando los materiales y Leonor o el mismo Borges decía, bueno, si te interesa, llévatelo. Yo vi y él vendió el manuscrito de la invención de Borel, dedicado por Bioy a Borges, que cuando lo encontró ahí en Maipú, se lo dijo a Borges que había encontrado ese manuscrito y si Borges quería guardarlo, y Borges le dijo que no, pero que para regalárselo tenían que ir donde Bioy y pedirle permiso. Entonces ese manuscrito tiene una dedicatoria de Bioy a Borges y otra dedicatoria más abajo en la misma página de Bioy a Yates, ¿no? Y a mí me ocurrió también en casa de Bianco. Silvino Campo quería regalarme Las Invitadas del 61. El ejemplar que estaba ahí en el despacho de Bianco era un ejemplar dedicado Silvina a Bianco. Ella me lo redicó, se lo quitó a Bianco para regalármelo a mí. Así que esa práctica no era ajena a este mundo extraño de genios un poco excéntricos. Yo sé, por ejemplo, que el álbum de fotos, el álbum familiar, Yates se lo compró a Nora y que lo compró y lo donó después a Michigan State con el permiso de la familia. Pero rastrear la proveniencia de cada texto excede mis capacidades de detective. Una pregunta más dramática. Le dedicaste muchos años de tu vida a la obra élita de Borges, tradicionalmente llamamos los libros de Borges, libros que a todos nos fascinan. Y en los últimos años te estás dedicando mucho a los manuscritos, a toda esa zona de la obra que por decisión de Borges, que no siempre tomó las mejores decisiones, no publicó. ¿Qué nos aporta? Además de una obsesión. Esta no la había preparado. Bueno, Yo tampoco. no sé responder esa pregunta. Me parece súper interesante el proceso de composición. Yo creo que en algunos momentos comenzamos a ver los modos en que la obra élita es una obra todavía en proceso, todavía inconclusa, y que hay una especie de estética de la incompletud o lo inconcluso. Él dice eso varias veces en ensayos. Creo que para mí ha sido interesante un poco el proceso de desmonumentalizarlo, porque la obra consagrada se convirtió en una supuesta perfección, ¿no?
¿Y lo desmonumentaliza? Y yo creo que cuando vemos los titubeos y las decisiones un poco azarosas y el caos que son los libros publicados, nos vamos acercando a un tipo que está siempre como en ebullición, tanteando, ¿no? Yo creo que lo vuelve más humano y más interesante para mí, no sé. Yo ahora estoy prefiriendo las versiones inacabadas o parciales o los pedacitos de cosas que no llegó a terminar. En el cuaderno Chacabuco que compartí con Sebastián hace un par de años, hay un borrador maravilloso de Barrio Norte y un borrador inconcluso de otro poema que parece haberse, que iba a llamarse El Guapo, como homenaje al poema de Verso Carriego, y es un caos. Bueno, no es tan caótico como como Barrio Norte, ¿no? Pero es un poema que no terminó. Publicamos en el volumen de poemas y prosas breves un tercer poema en inglés, que es una maravilla, pero que nunca lo publicó. Probablemente es el poema que retrata el fracaso de su relación con Sara Dil de Huello a Huergo, algo así, que estaba casada en el 34 y le pone en la dedicatoria de Historia Universal de Infamia para IJ, cuando reedita ese libro en el 54 pone SD, era Sara Isabel Josefina y presidenta de Proarte en los años 50. Su marido había muerto en el 53. Es decir, que se atreve a poner sus iniciales reales al año de la muerte del marido, pero después en las obras completas y las pone para Beatriz Bibiloni Webster de Woolwich, que era una dama de la sociedad más frívola de Buenos Aires. Personaje que se ha ganado el cariño de los lectores de Borges de Bioy, ¿no? Sí, porque decía cosas memorables como: yo no soy una mujer frívola, solo me interesa el dinero. Había ahí una página, un blog de Beatriz, que es un recorrido por todas las intervenciones de... Sí, no, es maravillosa la figura, pero seguramente ella no es el objeto de esa devoción de Borges en el 34. Publicamos el tercer poema, pero no publicamos el cuarto. El cuarto está también, el tercero y el cuarto están en la biblioteca de la Epístola. ¿Es el cuarto con ese programa? Sí, estudié con TextLab, que ¿Querés no se contar llama Fair Copy. Pero el cuarto poema, el tercero ya es un poema sobre el fracaso de la relación, termina con el verso: What more can a dead man say to a dead woman? ¿No? El cuarto poema es sobre la imposibilidad para Borges de enamorarse de alguien que fuera cristiana. Habla de, para él, lo extraño que es rezar a una cruz, a la figura de un hombre crucificado, ¿no? Es decir, y es un poema sin variantes, es muy malo. El periodo que está renegando del cristianismo, el catolicismo de Rosales. Sí, entonces, sin duda, Sara Isabel Josefina Dil fue importante en los años 30 y siguió dedicándole con extraños oblicuamente esos dos poemas que son lo único que publicó en inglés, ¿no? En vida, lo único aparte de la autobiografía dictada, es decir, que era mi compatriota Norman Thomas Giovanni. Los dos poemas
menos en inglés, son... Contextos muy distintos. Sí, sí. ¿Y volviste a usar ese método de...? Para editar el tercer poema, primero pasé los dos primeros por un programa que en ese momento se llamaba Textla, que ahora se comercializó y se llama Fair Copy, se puede comprar una licencia. No sé, mi reloj ha decidido en los últimos días. No compraste la licencia y te lo avisarme de cara. vez en cuando de la hora, supongo que si lo toco de cierto modo. Entonces, para poder hacer la transcripción digital, usé ese programa que se desarrolló para el manuscrito de Melville, los desarrolló John Bryant, que tiene varias cosas, el fluid text, etc. Y él desarrolló un programa para distinguir la letra de Melville de la letra de mujer de Melville, de la letra de los editores, y de siempre fijarse mucho en lo que está en la línea de base y qué son las intervenciones posteriores y poder marcar todo eso con claridad en el programa, con códigos y marcando el texto y copiando los rectángulos. Y sirvió para hacer una especie de predicción de cómo sería ese tercer poema. Y el tercer poema es una maravilla. El tercer poema, de cierto modo, es más mío que de Borges, porque Borges dejó muchísimas posibilidades, pero yo sentí, por lo menos en ese momento, que podía más o menos adivinar cuál de las variantes iba a caer en la versión final. Traté de hacer eso en Rufino de Elizalde, el martes se me olvidó. Yo había tomado el trabajo de hacer eso con el Guapo y había demasiada gente hablando y mucha gente en la sala y se me olvidó leer la versión final que yo había reconstruido de ese poema, donde también hay estrofas enteras 3 veces, ¿no? Sebastián ha mirado eso con mucha atención. Pero sí, en eso uno está desprendiéndose un poco del autor y inventando una versión posible. Hay algo que decías antes, creo que cerrando, no sé si hay una pregunta para pero el libro, la edición de Ampersand, se llama El método Borges. Era una señal de Me pareció que el reloj estaba pidiendo, la visita se está cansada, me dijo. o por lo menos el reloj estaba cansado. Que el libro salió originalmente en inglés, ¿no? Después Sí, 2018, ¿En A francés? Borges Road. En francés lo tradujo una quebecoise que vive en París, Sophie Campbell, la méthode Borges, y de ahí porque How Borges Wrote les pareció demasiado programático yo estaba a los editores franceses, entonces pusieron método que es aún más programático y la cita que se me Diego y Ana prefirieron método. Yo cuando estaba escribiendo ese libro no estaba seguro cómo se iba a traducir. Yo estaba muy convencido de que quería How Borges Wrote, pero no sabía si era cómo escribió, cómo escribía, en qué orden, las palabras. Entonces, bueno, agradezco la firmeza de los editores de decir, bueno, dejemos de vacilaciones y pongamos algo que... Pero el problema es que el título sugiere que hay un método y yo no estoy tan convencido de esta altura, sobre todo mirando materiales como esos. Pero sí, tanto el título en inglés como en español nos llevan a esa cocina, ¿no? Eso que leías antes del poema Cero Peligro, que es tal vez excesivo en esa... Usa un sistema muchas veces de líneas verticales donde ponen las opciones, ¿no? Y la última que escribe no necesariamente es la que queda. Y es como jugar el elige tu propia aventura del proceso de escritura. Y tal vez eso es algo que en los títulos
late y que es uno No, de los juegos... y Jonathan Basile, que tiene un librito que se llama Tar and Mortar, tiene también algo que está en la red, en que uno puede apretar un botón y tener una página de uno de los libros de la Biblioteca de Babel, es decir, que hay un generador de palabras y de letras y palabras y páginas. Y eso atrae mucho a algunos lectores. A mí me parece un poco estúpido, pero bueno, pero es una manera de... alguna gente encuentra eso muy atrayente, ¿no? De poder entrar un poco en la generación de textos, que obviamente Es un poco más interesante, es un las campo variantes un poco alarmante que nos va a complicar mucho la vida en la docencia, ¿no? El ChatGPT y todo eso, que estamos ya comenzando a recibir ensayos de los alumnos generados con ese software. Sí, bueno, TextLab y FairCopy son muy arduos. El otro es cuestión de apretar un botón y decir, yo quiero 3 páginas sobre Eva Suns que tenga que ver con hombre, mujer, violencia, judío, fábrica, ¿no? Y escribe un ensayo. Nunca lo había pensado, pero yo que parece ChatGPT. Uno de mis trabajos es de docencia para chicos de secundaria y obviamente está el problema que la prioridad es zafar un trabajo y que te lo haga la inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos para evitar eso es pedirles que nos traigan el manuscrito donde tienen que tomar decisiones, tienen que tachar palabras y mostrar por qué eligen. De algún modo, ellos tienen el texto final, que se los da ChatGPT. Entonces estamos Pero que tomando el explicar examen al señor Borges. Sí. Les pedimos el manuscrito donde planteen las opciones y por qué eligieron alguna. Incluso cuando es alguna, ni siquiera fue porque el método es a veces más interesante. Hacer, porque si no, no vamos a poder. Encerramos a hacer una traducción del Umburial. Sí. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la invitación. Y si alguien quiere estas cosas, yo no voy a volver. Bueno, esa carpeta no, pero... No, son para la biblioteca de Ampersand. Ya lo tenemos. Ya. ¿Tienen? Y los últimos números. ¿Tenemos? ¿Método? No, no, ensayo.